internacional con el foco puesto en Medio Oriente, entre otros temas. Laura Soto está con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Seguimos hablando de Medio Oriente y este frágil alto al fuego que ha logrado extender Israel y Líbano junto a la mediación de Estados Unidos, pero que de todas formas ya estamos reportando recientes combates por parte de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano. Continúan entonces estos ataques pese a la extensión de este alto al fuego, que de todas formas también depende de que Hezbollah también acabe con sus operaciones, con sus combates, lo cual es muy difícil porque esta milicia chií-libanesa ni siquiera ha sido partícipe de estas negociaciones para generar estos altos al fuego, sino que ha sido una conversación más bien entre el gobierno libanés y el gobierno israelí, en este caso con la mediación de Estados Unidos. Esto se anuncia el día de ayer, se logra tras una cuarta ronda de negociaciones entre ambas partes y por supuesto también depende, y la idea que se plantea en medio de este acuerdo es generar zonas de seguridad piloto en las cuales no van a poder operar agentes de Hezbollah. El problema es cómo se logra finalmente cumplir con aquello si es que la milicia ni siquiera ha participado de estas negociaciones, aunque Estados Unidos decía de que de todas formas busca apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas para que se instalen justamente en esas zonas de seguridad y que ellos tengan el control finalmente de aquel territorio, pero que sin duda hay que tener en cuenta que Hezbollah tiene un poder enorme. De hecho, su poder militar es mucho mayor incluso que el de las Fuerzas Armadas libanesas. A su vez también hemos visto que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dicho de que va a continuar con la ocupación israelí en el sur del Líbano, que la población todavía no va a poder regresar a sus hogares y que van a continuar sus operaciones entonces militares para finalmente asegurar de que Hezbollah no siga implicando un riesgo para el norte de Israel. Así que ahí vamos a ver qué sucede, pero sin duda que sigue siendo bastante frágil. Hemos visto que en los últimos meses los combates entre Hezbollah e Israel nunca se detuvieron del todo, continuaron, quizás a menor medida que al comienzo cuando se involucraron, ¿no es cierto?, en este conflicto, pero de todas formas que sí han continuado y por supuesto que es complejo intentar involucrar a Hezbollah en estas medidas si es que no ha participado tampoco de las negociaciones. Quizás inaceptable incluso también para Israel el que se genere ese campo de acción. Pero también pone en conflicto, me imagino, y en tensión la relación entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Sí, por supuesto. Definitivamente, estas acciones y estos ataques que están llevando adelante, porque ponen en evidencia también la fragilidad de los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora allá en Medio Oriente. Mira, de hecho, en el siguiente comentario, se los dejo ahí pendientes, vamos a hablar sobre un informe de Axios en el cual se reporta una llamada que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Benjamín Netanyahu, que básicamente lo retó, digamos, en duras palabras. Y por supuesto que ahí la tensión se está generando entre ambos mandatarios. Y Donald Trump también confirmó parte de esa conversación. Así que, por supuesto que vamos a estar atentos a aquello y vamos a conversarlo, por supuesto, en la segunda parte de esta revisión internacional. Pero ahora pasemos a hablar sobre Cuba y lo que ocurre con la finalización de las operaciones de entes financieros como Visa y Mastercard, que va a regir a partir del 6 de junio. Y esto se da en el contexto de este cerco económico, estas presiones económicas cada vez más fuertes por parte de Estados Unidos para finalmente forzar un cambio de régimen en la isla. Y esta noticia se da a conocer por parte del Banco Central de Cuba, que informa, citando a un banco privado extranjero, no dice de qué banco privado se trata, pero que este banco que realizaba las operaciones con estos entes financieros comunicó que iba a cesar, por supuesto, estas operaciones debido a la última orden ejecutiva que lanzó el gobierno de Estados Unidos el pasado 1 de mayo, que básicamente lo que hace es amenazar con sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales y financieros con el gobierno cubano. Entonces esta empresa, para evitar cualquier tipo de sanción, decide finalmente dejar de operar, ¿no es cierto?, con estos entes, y por lo tanto es que finalmente va a cesar el uso de Visa y Mastercard, al menos por ahora, en la isla. Y es una decisión súper compleja para Cuba, que depende muchísimo del turismo, por supuesto. Limitar el uso de estas tarjetas, evidentemente que tiene consecuencias para los viajeros, ¿no? Que lo pensarán dos veces antes de ir, si es que tienen más problemas, digamos, para poder pagar y hacer sus compras allá.
Pero se suma además a lo que ha pasado también con decisiones de cadenas hoteleras que han resuelto también dejar la isla. Así es. La última de ellas, la española Meliá, que de acuerdo a lo que informaba el diario El País, abandona 15 hoteles en Cuba por la presión de las sanciones de Trump, precisamente. Sí, de hecho han salido del mercado cubano total o parcialmente, es lo que ha estado ocurriendo, pero si hablamos más bien en la práctica cotidiana, por supuesto que lo que más se usa es ya sea el peso cubano o el dólar, esto es lo cotidiano. Pero, por cierto que para los hoteles es lo más complejo, porque ellos sí usan mucho la tarjeta de crédito. Claro porque tienen restaurantes, por ejemplo, también otros servicios que los turistas ahí, por supuesto que les acomoda más utilizar tarjeta. Ahí está la complicación, ¿no es cierto? Que tú lo mencionabas para el turismo en general, quizás no tanto para la gente común y corriente que vive en Cuba, sino más bien para los turistas que por supuesto que van a pensarlas 2 veces antes de viajar a dicho país. Claro, y solo para cerrar esta parte por lo menos, Laura, pero al final demuestra también que las sanciones de Donald Trump están generando un efecto y se sigue apretando la tuerca de este sistema que está generando la Casa Blanca para asfixiar económicamente a Cuba. Sí, de todas maneras, así que vamos a ver qué otras implicaciones tiene y si es que quizás más cadenas hoteleras se suman, ¿no es cierto?, a esta salida del mercado cubano. Ahora vamos a cerrar con la siguiente noticia bastante triste del fallecimiento a los 56 años de la autora franco-iraní Marjane Satrapi, que es famosa y más bien muy bien conocida por su obra Persépolis, que es esta novela gráfica famosísima. La autora de esa obra. Exactamente, de los años 2000. Sí, una novela gráfica, un cómic que de hecho, por supuesto que es muy famoso y que también fue adaptado al cine y que de hecho fue nominado al Oscar. Y ahí vemos parte de esa imagen, ¿no es cierto? Para que ustedes se hagan una idea, porque se recuerda mucho, de hecho, el tipo de ilustración que se utilizó en esta novela. Y resulta que esta confirmación de su fallecimiento llega a través del Palacio del Elíseo de París. Yo les comentaba que también es francesa. Y lo que decía el Palacio es que ella cautivó a una audiencia mundial con Persépolis y la calificó a ella misma como una figura destacada de la cultura francesa y una artista entregada a la libertad, cuya obra transmitía un mensaje universal y le valió un inmenso renombre internacional. ¿De qué se trata esta novela gráfica? Es la historia de una joven que crece durante y también después de la Revolución Islámica de 1979 en Irán y que de hecho relata sus propias vivencias, las propias vivencias de la autora, creciendo, ¿no es cierto?, bajo aquel régimen. Y por supuesto que ella también como activista fue muy crítica, condenó siempre al régimen iraní. Y lo que dice la agencia AFP, citando a un miembro de su círculo íntimo, es que ella murió de tristeza poco más de un año después de la muerte de Matías Ripa, quien era su esposo, y de la muerte de su hija. Es una declaración pero conmovedora la que hacen desde su círculo más cercano. Por el rol que tuvo ella, por la forma en la que abordó también las prohibiciones y las restricciones de libertad más bien allá en Irán. Ahora, esa obra cobra otro sentido a la luz de lo que ha pasado también en los últimos meses. Por supuesto, sí, de hecho volvió a reflotar la historia justamente por las tensiones actuales. Yo no la he leído, debo decir, pero sé que nuestra editora Alicia Contreras la leyó y sé que es una obra fabulosa, así que también muy recomendada para todos, ¿no es cierto? Y para entender un poco cómo era vivir en la cotidianidad la Revolución Islámica en Irán. Y probablemente con su fallecimiento cobre otro valor, ¿no? Esa obra. Así es. Laura, nos encontramos más adelante de nuevo. Que esté muy bien, gracias. Chao. Son las 9:34. Nos vamos a ir a una pausa. Actualizamos el tiempo a esta hora acá en Santiago. Los cielos empiezan a despejar. Esta imagen está en el sector de Macul, en la zona oriente de Santiago. Y la temperatura a esta hora en la capital ya supera los 11 grados para una máxima de 21 que se esperan en esta jornada. Pausa y al regreso tenemos nuestro bloque Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. No se vayan.